¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a hacer un problema de concentraciones, en concreto un problema donde vamos a calcular el porcentaje en masa de una disolución sólida formada por dos componentes, en este caso va a ser una aleación. Bien, el enunciado del problema lo tienes abajo en la descripción, pero vamos a leerlo. Dice, un joyero prepara una aleación de oro y plata. Una aleación es una mezcla, una disolución de dos componentes sólidos. Evidentemente, para mezclar dichos componentes, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es fundirlos. Los pasamos a líquido, cogemos las cantidades que nos hacen falta y lo mezclamos. Una vez se enfríe, tendremos la aleación de nuevo en estado sólido. Bien, vamos a hacer entonces una aleación de oro y plata con 18 gramos de oro y 6 gramos de plata. Vamos a anotarnos los datos entonces. Tenemos aquí arriba hemos puesto el oro, 6 gramos de oro y tenemos también, 18 gramos de oro. Esto lo vamos a borrar aquí. Muy bien. Aquí, vale. 18 gramos de oro y de plata 6 gramos de plata. Los fundimos por separado y posteriormente los juntamos y cuando se vuelvan a enfriar tendremos la aleación. La aleación, por tanto, será la suma de los 18 gramos de oro y los 6 gramos de plata. Por tanto, 18 y 6 son 24 gramos de esta aleación. Como digo, esta aleación es mi disolución, vamos a ponerlo aquí debajo, disolución, en este caso, sólida. Muy bien, disolución sólida. Nos pide el problema, halla el tanto por ciento en masa, tanto de oro como de plata, de la disolución, en la aleación. ¿Cómo se calcula entonces el porcentaje en masa, el tanto por ciento en masa? Pues muy fácil, vamos a ponerlo. El tanto por ciento en masa de cada componente de la mezcla, de la disolución, se calcula dividiendo. Vamos a poner la fórmula, te aconsejo que pongas siempre las fórmulas. Vamos a poner en la parte superior la masa de este componente, lo vamos a hacer dos veces, para el oro y luego para la plata. Vamos a poner componente en general. Lo vamos a dividir entre la masa total de la disolución, en este caso es una aleación, y luego lo multiplicaremos por 100. Vamos a hacerlo en primer lugar para el oro. Bien, el tanto por ciento en masa del primer componente, que es el oro, pues sería, tal y como hemos puesto ya en la fórmula superior, debemos poner la masa de oro. La masa de oro, ¿cuánto es? La masa de oro, hemos puesto 18 gramos, esto lo vamos a poner aquí abajo. Luego, aquí en el numerador de la fracción, aquí ponemos 18 gramos. La masa de oro lo debemos dividir entre la masa total de la disolución sólida, de la aleación. Lo hemos calculado, hemos dicho que tenemos 24 gramos de aleación y lo ponemos aquí abajo, ¿vale? Te lo estoy marcando lo mejor posible. 24 gramos. Las unidades en el numerador y en el denominador coinciden, por tanto las G's se van, de manera que el porcentaje no tiene unidades. 18 entre 24 y multiplicado por 100 nos sale un 75% del primer componente, que hemos dicho que es el oro. Si lo hacemos para el segundo componente, que es la plata, para la plata tenemos dos opciones. La primera opción sería aplicar de nuevo la fórmula. El tanto por ciento en masa de plata, pues sería de nuevo el cociente, la división entre la masa de plata. ¿Cuánto tenemos de plata? Pues de plata tenemos 6 gramos. Lo voy a ver si te lo puedo marcar en azul. Tenemos 6 gramos y estos 6 gramos los pondremos en el numerador. En el denominador seguiremos poniendo la masa total de la disolución, que son 24. Vamos a ponerlo. Luego tenemos de plata 6 gramos, 24 gramos en total de la disolución, mismas unidades arriba y abajo, 6 por 100 y entre 24 nos sale un 25% de plata. Evidentemente, 75% de oro y 25% de plata es un 100%. Bien, si sabemos que la suma de los porcentajes es un 100% y ya habíamos calculado en primer lugar el porcentaje de oro, pues el porcentaje en masa de plata lo podríamos haber calculado de otra manera.
La suma de los porcentajes hemos dicho que es el 100%, le quitamos el porcentaje de oro, que es el 75%, y la resta nos hubiera salido de igual forma el 25% de plata. Como ves, problema muy sencillito de cálculo de concentraciones en unidades físicas, porcentaje en masa o tanto por ciento en masa. Cualquier duda, abajo en los comentarios. Venga, al lío.